Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristina Raimón, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria, en terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística, lo que me ha hecho entender al ser humano de una manera diferente, mucho más allá de la psicología tradicional. Y hoy les traigo un tema muy lindo que es la herida de abandono. Y les digo muy lindo porque es esperanzador saber que todas estas conductas que tal vez hoy te están limitando por una situación que no fue tu culpa o tu responsabilidad, hoy sí puedes resolverlo desde la responsabilidad del adulto que eres. Entonces, vamos a empezar con la herida de abandono. Para los que no sepan, y me imagino que si estás oyendo este podcast más o menos sabes, las heridas son aquellos dolores emocionales primarios que tienen que ver con cosas que nos sucedieron en la infancia. Es decir, nosotros formamos nuestra personalidad desde o con base en la forma en que nos dicen nuestros padres que debemos de ser, o lo que observamos que nuestros padres son, o lo que experimentamos que nos funciona hacer, o lo que es socialmente aceptado, o las experiencias dolorosas que vivimos. Y en base a eso nosotros vamos formando una personalidad. Esta personalidad es lo que nos ayuda a sobrevivir en ese momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando crecemos, en lugar de quitarnos esa armadura que tenemos que nos hizo sobrevivir en la infancia, lo que hacemos es hacerla más dura, y cuando no nos damos cuenta, somos esclavos de nuestra propia personalidad. No sabemos salir de ahí, nos creemos que somos esas personas y no podemos resolverlo y conectarnos de una manera mucho más profunda y desde nuestra esencia con las otras personas, principalmente con nuestra pareja, y ahí se expresan muchísimo las heridas de la infancia. La herida de abandono es una herida muy profunda que nos hace ser o hacer conductas de diferentes maneras. Hoy me gustaría enfocar un poco a la pareja porque es un lugar muy fácil donde te puedes dar cuenta que esta herida está activa o esta herida es tu herida principal. La herida de abandono es una herida muy profunda que se genera a partir de que en nuestra infancia fuimos abandonados, ya sea físicamente, en la realidad, es decir, alguno de nuestros padres nos dejó, se murió, se fue con otra familia, se fue de la casa, se enfermó y estuvo en un estado crítico durante muchos años, o es un padre alcohólico o una madre alcohólica, o nuestros papás todo el tiempo estaban enfocados en ellos mismos, en sus peleas, en sus quehaceres y nos abandonaron emocionalmente, o también puede suceder que le ponían demasiada atención a mi hermano porque era discapacitado o porque tenía una enfermedad y entonces a mí me abandonaron emocionalmente. Pueden ser muchas maneras. Quiero decirte que las heridas no son siempre cosas que sucedieron en la realidad, como esto de que un padre se fue y te abandonó. Las heridas también tienen que ver con cómo lo percibiste tú. ¿Sí? Pudiste haber vivido una situación que hoy en día entiendas con la mente que no fue un abandono, que fue una necesidad en ese momento, que tu mamá se tuvo que ir a trabajar porque tú no tenías que comer y entonces sucedió una circunstancia que hoy como adulto entiendes, pero que formó esa herida porque cuando somos niños nosotros no entendemos eso, nada más nos sentimos tremendamente solos y crecemos con ese vacío que lo que entendemos en la cabeza no lo llena. ¿Qué conductas tiene una persona con herida de abandono? Una persona con herida de abandono es una persona que trata de manipular para que no sea abandonar otra vez. Es una persona que está en sobrealerta todo el tiempo por justo ese miedo de que la pareja lo deje. Son personas súper celosas, son personas paranoicas, son personas que todo el tiempo están tratando de controlar la situación para que no las dejen. Son personas que no confían en sí mismas, son personas que se abandonan a sí mismas, es decir, son personas que no se hacen cargo de sus propias cosas, o sea, no se hacen cargo de las cosas que tienen que hacer, desde cosas básicas como comer bien, como el ejercicio, como hacer sus propios proyectos, como todo este tipo de cosas que tienen que ver con cuidado. Los adultos responsables nos enseñan cómo tratarnos
cuando somos niños. Como ellos nos tratan, nosotros nos tratamos. Entonces, por ejemplo, si tuviste a una mamá soltera ausente porque tu mamá tenía que trabajar todo el tiempo y no estaba en casa, o tenías una mamá ausente porque tenía depresión y todo el tiempo tenía que tomar pastillas y se dormía todo el día, lo que tú entendiste es que tú no eres merecedor de amor. Y siempre tienes este miedo y este vacío de soledad, porque al final no había un adulto disponible emocionalmente para ti. No importa si tu mamá estaba en casa todo el día. Si tu mamá estaba en casa todo el día, pero no podía atenderte cuando te sentías mal, cuando te caías, te raspabas del pie, cuando algo te emocionaba, cuando algo te entregaba, cuando algo te preocupaba y ni siquiera podía darse cuenta de que esto estaba pasando, entonces te sientes abandonado. Y esta herida es muy, muy, muy profunda. Es una herida que muchísima gente entiende, pero no la ha llevado a cabo, no la sabe sanar. Y por supuesto, siempre voy a recomendar un acompañamiento terapéutico para sanar una herida de la infancia, porque son muchas cosas que se tienen que hacer a nivel cuerpo, porque las heridas también se quedan atrapadas en el cuerpo. Generalmente, por ejemplo, también hay mucha gente con obesidad o gente con trastornos alimenticios o gente con bulimia o gente con excesos que tiene una herida de abandono gigante, ¿no? Muchas veces la gente que tiene adicciones o que cae en adicciones o trastornos alimenticios o tiene una gran herida de rechazo o tiene una gran herida de abandono. Estas dos heridas son muy fuertes y hoy nos estamos enfocando en la herida de abandono, donde generalmente los cuerpos son más grandes. No siempre, quiero decir que no siempre porque influyen muchas cosas, pero sí es en un 80% de las personas que tienen esta herida, tienen un cuerpo un poco más grande porque necesitan generar más espacio. Es gente que también, por ejemplo, no sabe autocuidarse, ¿no? Por ejemplo, pone relaciones sexuales en riesgo, se abandona con el pretexto de los hijos, de la pareja, pone primero a la pareja en el otro lado. Y miren, algo que yo he visto muchísimo es que las personas que tienen herida de abandono y que no lo trabajan son personas que generalmente las terminan abandonando, porque se abandonan tanto ellas mismas que la pareja también las abandona. Yo les pongo un ejemplo como de un reflector. Cada uno tiene un reflector arriba de sí mismos, que es un reflector que nos ilumina, que ilumina lo que somos, lo que hacemos, la vida que tenemos. Cuando encontramos una pareja, la pareja nos mira abajo de ese reflector y ve lo que somos. Cuando estas personas se encuentran en pareja, ese reflector lo volcan hacia la pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voltea ese reflector hacia la pareja y entonces se dejan de ver a sí mismas. Y cuando tú te abandonas, el otro te abandona. A mí se me hace muy triste porque muchas veces escucho pero si yo le hacía la comida, si dejé de estudiar por él, si dejé de trabajar y le di los hijos que quería, si todo el tiempo me encargué de la casa, de la comida y todo. Sí, justo. Cuando te dejaste a ti por él también te dejó. Y eso sucede porque hay que pensar que las parejas necesitan, o una de sus finalidades es crecer. Y cuando la otra persona solamente está enfocada en sí misma porque el otro no puede ni siquiera iluminarse por sí mismo, entonces generalmente terminan abandonadas. Son muchas veces mujeres arriba de 35, 40 años que mueren por tener una pareja porque, a ver, hay personas que eligen no tener pareja o no tener hijos y eso está muy bien, pero estoy hablando de estas personas que mueren por tener esposo, familia, hijos, porque realmente lo quieren, pero no han podido lograrlo. Y si no van a terapia, no lo van a poder lograr, porque es una herida muy profunda que además tiene muchas conductas donde los demás puede ser que vean que es muy linda, complaciente, siempre dice que sí, nunca dice que no, hace todo por todos. En el Enneagrama, y los que no sepan de Enneagrama, que es un test de personalidad buenísimo, pueden irse a ese capítulo del podcast, generalmente son las de personalidad 2. Son aquellas personas que son complacientes, que ayudan a todo el mundo, pero se olvidan de sí mismas. ¿Cómo vas a amar a alguien que no se ama? ¿Cómo vas a amar a alguien que no se ilumina, que no sabe lo que quiere porque se infunde cuando tiene pareja? Son personas que generalmente terminan siendo abandonadas o algunas veces están en pareja y les da tanto pavor que terminan autosaboteándose y terminan ellas abandonando antes de que las abandonen
por miedo a sufrir ese dolor de nuevo. Entonces empiezan a encontrar mil excusas para irse antes de que las abandonen. Entonces, las mujeres que tienen esta herida de abandono sin trabajar y tienen hijos, generalmente alguno de sus hijos también tiene esta herida muy marcada. Es una herida que casi se pasa de regalo a los hijos. Por eso es bien importante que tomen terapia si te reconoces aquí. Otra cosa que pasa es que las que tienen herida de abandono llegan a terapia, se sienten un poco bien y la dejan porque dicen, bueno, ¿cómo voy a gastar en mí? Está bien, ya me siento bien y se van. O mandan al esposo, al hijo, al amigo, al vecino, en lugar de ellas enfocarse en lo que están haciendo. Entonces, si te cachaste en alguna de estas cosas, si sientes un vacío muy seguido, quiero decirte que generalmente esa es una herida de abandono, un vacío. Todos de repente podemos sentir vacíos, pero es un vacío grande en el pecho o en el estómago. Quiero que si tienes la oportunidad, te reconoces en esta herida y no tienes la oportunidad de tomar terapia, tomes una hoja y un papel y te dibujes. Y dibujes dónde está la herida, de qué tamaño es, cómo es, de qué color es, si tiene algún movimiento. Y te des cuenta que no es lo que eres, solamente es un espacio en ti que debe ser llenado por ti. Porque a un adulto no se le puede abandonar, a un niño se le puede abandonar, a un animalito se le puede abandonar, tal vez a un viejito se le puede abandonar. Pero a un adulto que tiene las capacidades para salir adelante, no se le puede abandonar. Pueden decidir irse o quedarse, pero no te pueden abandonar. Y luego me preguntan, ¿y cómo le hago para que no me deje? No te dejes tú, no te abandones tú. Sé la persona que quieres ser. Toma terapia, cuídate, date tiempo, escribe un diario. El antídoto para esta herida es la independencia física y emocional. Y de verdad estoy hablando de una independencia, no una evasión. No es lo mismo decir, bueno, yo como tengo esta herida o soy súper chingona, no voy a necesitar a nadie. No, eso también es evadir, porque los seres humanos necesitamos conectarnos con otros. Ese es el problema, que no saben estar conviviendo, teniendo una intimidad sin fusionarse. Y por eso es tan difícil esta herida, porque es, si estoy en pareja pierdo y si estoy sola pierdo. Esa es la sensación que tienen y por eso es muy importante trabajarla. Otra cosa que puedes hacer es poner el foco en ti cada vez que puedas, desde algo físico, desde poner el foco en ti, en lo que comes, cuánto duermes. Por eso hacer un diario de todas las cosas que te suceden a nivel físico, energético y emocional es una manera de ponerte atención. Meditar es una manera de ponerte atención. Tomar el curso es una manera de ponerte atención. Escribir cómo te sientes ese día, qué emociones tuviste, cuánta energía tuviste, qué comiste, cómo dormiste, cómo te sentiste, qué tanto disfrutaste tu café, cuánto meditaste, qué tanto avanzaste en tu proyecto. Hacerte cargo de ti, de esas cosas que tienes pendiente, es justo hacerte responsable de ti. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad te va a hacer bien. Porque lo primero que hacen los que tienen la herida de abandono es hacerse las víctimas. Porque en algún momento sí fueran víctimas. Cuando somos niños todos somos víctimas porque no podemos agarrar las llaves de un coche, irnos y rentar un departamento y valernos por nosotros mismos. No nos queda de otro más que aguantarnos de la mejor manera y sobrevivir a esa situación y punto. Pero cuando eres grande, cuando ya eres una persona adulta, lo que tienes que hacer es hacerte responsable. Cada vez que te caches haciendo de la víctima, estás cayendo en la misma herida, le estás haciendo más grande, le estás infectando. Y cada vez que te haces responsable, te estás tomando un antibiótico, le estás echando pomada, le estás poniendo atención. Yo lo he explicado mucho de esta manera y creo que les sirve para entender. Las heridas emocionales son muy parecidas a las heridas físicas. Duelen, nada más que no se ven. ¿Qué necesita una herida física para sanarse? ¿Qué se necesita? Realmente que le pongas atención, que pongas atención en el proceso, punto. Sanan solas si les pones atención. Ve qué maravilla, imagínate una herida en tu brazo, ¿no? Que pasaste y te rasgaste con algo y tienes una herida en tu brazo. Lo único que necesitas es lavarla y ponerle atención para saber si es muy profunda, pues tal vez tienes que ir al doctor, en este caso el psicólogo, para que te ayude a suturarla, pero el doctor nada más te la va a suturar. Tú vas a irte a casa y tú te vas a encargar de seguir las instrucciones del doctor. Si el doctor te sutura y tú no sigues las instrucciones, es decir, no te cuidas del sol, no te la lavas, no te pones la pomada que te dijo, no tomas el antibiótico, pues no va a servir nada en la sutura porque muy probablemente se te infecte. Y cuando regreses al doctor te va a tener que ayudar a sanar la sutura y la infección, pero cuando te vayas a tu casa tienes que hacerte responsable de tu propia herida. Ese es el punto.
Las heridas emocionales son iguales. En terapia vas a trabajar muchas cosas, vas a encontrar, la vas a sentir, la vas a ver, te vas a desahogar, te vas a dar cuenta, te vas a hacer responsable, muchas cosas, pero la chamba la vas a llevar tú en tu vida todos los días. Por eso es una decisión personal sanar las heridas y no hay nadie que pueda influir en eso. Lo primero que me preguntan, o las de las primeras preguntas de las que tienen esta herida es: ¿y cómo le hago para que mis hijos no tengan esta herida? Sana tú, porque unas heridas tan grandes y tan profundas se pasan tal cual, así, solitas, así, porque vives tanto en esa herida y en esa personalidad que le pasas las creencias, las actitudes, los pánicos, los celos, el sobrealerta, el no cuidarte, el primero están los demás, lo que importa más lo que piensen los demás, lo que importa. Fíjate qué grave es, porque educas a un niño desde ese lugar. Y las que ahorita me estén escuchando de, chin, yo tengo esa herida y ya pasó, pues ya pasó. Y como se los he dicho en muchos podcasts, no puedes culparte por la ignorancia del inconsciente. Cuando no sabías, no sabías. Y si estás escuchando este podcast hoy, es porque hoy estás lista para escucharlo, para tomar decisiones, para hacer tu diario, para ponerte atención en lo que comes, en lo que haces, para cumplir compromisos contigo mismo, para que madures ese niño interno o esa niña interna, te conviertas en un adulto responsable de ti y te hagas cargo de absolutamente todo lo que te sucede todos los días. Sí, hacerte la víctima, porque la vida que hoy tienes es totalmente la vida que has elegido, independientemente de dónde hayas nacido. Hoy estás en la vida que has elegido, a veces desde la inconsciencia, sí, pero lo has elegido. Entonces, es mucho más fácil hacerte responsable de lo que crees, mucho más fácil. El hacerte responsable de lo que crees es decir, lo que pasó, no sabía, ya pasó. Comprender, honrar a tus padres, ver que hicieron lo mejor posible, que si te pasaron una herida tan grande, probablemente ellos también lo tienen, alguno de los dos lo tienen, que si alguno de los papás te abandonó, bueno, son cosas que suceden en la vida y suceden todo el tiempo, que son dolorosas, que sí, pero así son y ya están ahí, ya tienes la herida, ya no importa qué bueno y por qué, porque si te vas a ese lugar, te vuelves a ser la víctima y desde la victimez no vas a sanar nada. Porque la chamba es hacerte responsable, independiente, emocional de ti. Y no queda de otra, ¿eh? Si quieres encontrar como laberintos, recursos, tal, no. Y de verdad te lo digo y se los digo mucho a mis pacientes y lo repito en el podcast. Lo primero que vas a necesitar para llevar un proceso de sanación, que por cierto estoy haciendo un curso de eso, se los repito otra vez porque va a ser un curso fuerte, intenso, hermoso. Síganme en mis redes porque va a llevar ejercicios, meditaciones, trabajos, confrontaciones, historias, bueno, todo, ¿no? Lecciones, todo para que justo puedan llevar este proceso emocional, pero desmenuzándolo poco a poco, cosita tras cosita. Las heridas se quedan atrapadas en el cuerpo, entonces hay que trabajar con el cuerpo, hay que trabajar con el cuerpo emocional, hay que trabajar con la mente, hay que trabajar todos los días, porque además depende de cómo te sientas y cómo pienses el día de hoy, es la vida que vas a tener. Otra cosa que sucede mucho en la herida de abandono es tener un apego ansioso. ¿Qué significa? Que esta herida genera una enorme angustia en el niño, lo que lo hace estar en alerta y generar ansiedad. Entonces son personas con mucha ansiedad, son personas que persiguen a sus parejas, a sus hijos, son personas que, por ejemplo, en terapia yo lo veo, que van y te dicen, y no me contestaste, y no sé qué, y ponen puntos, y yo digo, wow, tienen mucha ansiedad. Son personas que entrecortan su respiración, son personas que muchas veces se ocupan de mil cosas para no sentir este vacío. Son personas, como yo lo dije, que a veces llenan este vacío con compras, con comida, ¿no? Son personas que a veces utilizan el sexo para jalar a la persona, para quedarse con ellos. Son aquellas mujeres que dicen, le voy a dar un hijo para que se quede conmigo. O sea, quiero que entiendan el tipo de personalidad que es, porque si tú no lo tienes, generalmente conoces a alguien que lo tiene. Y quiero que lo entiendas desde la compasión de un niño herido con ansiedad que se sintió solo, que hoy es un adulto responsable, y un niño que te imaginas solo en una casa abandonado te puede dar mucha compasión. Pero estos adultos que no se hacen responsables de sí mismos, te da mucha compasión, pero al mismo tiempo te puede dar desesperación, porque puedes ver tú desde afuera muy claro qué es lo que está sucediendo. Puedes ver que se está abandonando, puedes ver que ese tipo de vida a toda velocidad no le está funcionando, o el complacer a los demás o servir a los demás
no está funcionando, porque al final no te estás llenando, no te estás llenando de ti, te estás llenando de cosas. Y yo les dije, las cosas de adentro solo se llenan con cosas de adentro. Cuando les pongo ciertas actividades como hacer un diario, tal, es para que se pongan atención a sus emociones, que se den tiempo, que estén, pero nunca vas a llenar con algo o alguien de afuera algo que te sucede adentro. Podrás tener la sensación de que te llena, pero no, porque siempre vas a tener ese miedo, tal vez no tan activado cuando estás bien, entre comillas, en una relación de pareja, pero al final siempre vas a tener ese miedo y esa angustia. Es gente que no sabe por qué tiene ansiedad, le cuesta trabajo conciliar el sueño, es gente que tiene ataques de pánico, es gente que de verdad estoquea las redes, eso es increíble, revisa el celular, estoquea las redes, ve cuántos seguidores tienes, si te siguió alguien más, busca la que te siguió, lo pide seguir, investiga por ahí, ve quién vio tus historias, o sea, de verdad son personas que están tan buscando afuera lo que tanto necesitan de adentro, le ponen atención a todos y a todo menos a sí mismos, que es justo lo que necesitan, ponerse atención a sí mismos. También las personas que tienen herida de abandono consideran que los demás no las quieren, entonces también padecen como este síndrome de malquerido, que muchas veces es interpretado y traducido como una óptica de niño, o sea, como lo vivió de niño, que no fue valorado o no fue importante para sus padres. Ojo, tal vez hoy en día sientas que así no fue, como el adulto que eres porque ya conoces a tus papás y puedes comprender la situación, pero si tienes esta herida es que así lo viviste tú. Tienen también un sentimiento de tristeza permanente y suelen establecer relaciones de apego y dependencia, lo cual lo hacen como con placer y tratan de hacer lo que esperan los otros, no dicen lo que piensan, no ponen límites, hacen todo menos caer en el riesgo de ser abandonados de nuevo. Por eso también tienen dificultades para sentirse cómodos con la autoridad. Las personas que representan la autoridad como jefe, líder, etcétera, lo hacen de repente que se pongan nerviosos, ansiosos, son temerosos para relacionarse como adultos. También suelen depender mucho de sus relaciones y no saben cerrar ciclos, o sea, terminar, despedir, son actos que también lo conducen a un dolor primario que vive como un niño, no como el adulto que es hoy. Las despedidas y todo eso son experiencias de mucho dolor porque pierden toda la fuerza y dependen profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasan por periodos de mucho dolor, no saben salir de los duelos, a veces prefieren humillarse y evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor interior que sintieron de niño abandonado, porque es una herida, como les digo, muy, muy dolorosa. También la herida de abandono a nivel pareja provoca la necesidad de hacerse uno con el otro. Entonces, las personas que tienen esta herida de abandono tienen problemas de pérdida de identidad, se acoplan con el otro, a todo lo dicen que sí, son todo lo que el otro espera y entonces se fusionan con hábitos, gustos, ambientes. Toda la identidad está relacionada con el otro y cuando eso ya no funciona, no pueden poner un punto final, irse, terminar una relación, cortar, demás. Hay un juego que no saben cómo vivir con ese dolor siendo parte, pero no fusionándose en el otro. Estas personas también se victimizan y pues eso es algo muy adictivo porque tienen este drama de sufrir, de llorar por amor, de sentirse abandonados y tristes. Creen que tienen derecho a sufrir y de sentir que los demás deben de ayudarlos, protegerlos, demandan a veces, después se enojan porque la vida los trata así y entonces siguen abandonados. Es un drama como muy adictivo porque siempre van a buscar sentirse así, como que es su derecho y es un vicio y es su necesidad. Salirse de estas posiciones como víctimas es muy difícil porque cuando fuiste niño sí fuiste víctima, entonces tienes que resignificar tu historia y ver que hoy eres un adulto, no eres víctima de nada. Hoy tienes las decisiones que tomaste en el pasado, es las que estás viviendo hoy. Una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes, obligaciones, también fue abandonada, entonces les cuesta mucho trabajo llevar a la acción las cosas que tienen que hacer pues todos los días. Y los niños que ya son papás y que tienen esta herida, bueno, son niños, son papás que no tienen nada de autoridad o que tienen muchísima autoridad, una autoridad como muy rígida. Y la verdad es que en términos de crecimiento es mejor tener un padre un poco más rígido que no tener esta estructura en casa. Los que tienen estos heridas de abandono, lo que les fue negado fue este derecho a sentirse valioso, seguro, protegida como un adulto, creer con confianza que si se cae se va a poder levantar.
hoy como adulto, pero como niño no sabía si se caía y lo iban a poder levantar, ya sea porque los padres no estuvieron, porque los padres no estaban emocionalmente disponibles, porque los padres estaban enfocados en otro hermano, porque los padres estaban peleándose y solucionando sus problemas todo el tiempo y no tenían como ese lugar de emoción que en la familia necesita un niño. Tienen un intento desesperado por encontrar el amor, ¿no? Quieren siempre estar amados en pareja, enamorados, porque eso les hace sentir un poco menos de dolor, pero si no lo trabajas, ese mismo dolor hace que no tengas una relación sana, ¿no? Lo que le hace mal a una persona que tiene venida de abandono es olvidar sus necesidades y darle más importancia a las necesidades del otro que a sí misma, ¿no? Tener relaciones de dependencia, sentirse incapacitada en cualquiera de sus áreas, sentirse víctima de las circunstancias. También cuando abandonas sus sueños, cuando permites el abandono y el abuso en tu vida ya de adulta, ¿no? Este tipo de cosas que suceden a veces mucho en el trabajo, ¿no? Y que si no lo trabajas en terapia o si no trabajas con esa herida, te vuelve a suceder. Ahora, ¿qué es importante para las personas que tienen herida de abandono? ¿Cuál es la medicina, digamos, ¿no? Pues primero, reconocer cuando algo es importante para ti, reconocerte valioso, ¿no? Y un antídoto importante es que tengas compromiso con lo que sientes, dices y necesitas. Tienes que responder como adulto responsable. Tienes que esforzar por terminar lo que empiezas. Tienes que tener disciplinas de respeto que te hagan sentir compromiso contigo y que lo cumples. No ser autocomplacientes. Ver lo bueno que tienes en ti, en los otros y en la vida. Y bajarle mucho como a la queja, al drama, saber salir de la tristeza cuando te encuentras ahí. Acuérdense que yo siempre digo que es muy bueno sentir las emociones, pero una emoción es pasajera y trae un mensaje. Si te quedas en esa emoción y le das cuerda con tu mente para que sigas esa emoción, que los de abandono es tristeza, esa ya es responsabilidad tuya. Entonces, como pueden ver, es una herida que a nivel pareja tiene un efecto, bueno, todas las heridas, ¿no? Todas las heridas, entre más profundas sean, más van a tener limitaciones en tu vida, ¿no? Es importante reconocer si tienes esta herida, porque es importante sanarla, es importante sentirte valioso, es importante sentir que hoy no puedes ser abandonado porque eres un adulto y puedes hacerte hoy cargo de ti. Es importante dejar de ser víctima. Cuando te caches en la victimez, di a ver, de esta situación, ¿de qué soy responsable? Y esta responsabilidad es, hazte responsable de ti, porque si no se hace responsable de ti, entonces te vas a la culpa y te sientes peor, eso te genera tristeza, es como un círculo vicioso. Así es que trabajen con estos antídotos, trabajen con estas herramientas de darte atención de muchas maneras, trabaja con no perderte en el otro, en las decisiones del otro, en lo que quiere el otro, porque de verdad eso aparentemente y en la cultura mexicana de repente muy machista parece que es la solución, ¿no? Estas mujeres que te hago la maleta, que te hago lo que tú quieras, que no importa lo que yo quiera, importa lo que tú quieras, y hacemos el plan que tú digas, y nos levantamos cuando tú digas, y hacemos lo que tú digas. Recuerden que no funciona en una relación. Porque si alguien está en pareja es porque quiere estar con otra persona que se ve a sí misma, que se cuida a sí misma, que tiene una vida, la que sea que haya elegido, pero que tiene una vida externa e interna. Fusionarte en el otro es de las peores cosas que puedes hacer porque de repente te vas a encontrar ahí y no te vas a saber salir. Y si estás en la victimez vas a decir, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo todo lo que él quiere y por él, pues justo eso no funciona. Así es que espero que te haya servido este capítulo de herida de abandono. Si tú la tienes, busca ayuda, busca terapia. Cuando tenga el curso, sigue en mis redes para que cuando tenga el curso vas a aprender a sanar tus propias heridas. Y recuerden que si este capítulo les sirve a cualquier persona que ustedes conozcan, mándenselo. Es un acto de amor precioso, es un regalo que alguien te mande un capítulo específico para ti, para que tú puedas encontrar otras maneras de percibir tu situación, tu vida, lo que estés viviendo en ese momento. Te pido por favor que me regales una estrellita, una calificación, un comentario en la plataforma que me estés escuchando, porque eso me ayuda a llegar a más mentes y a más corazones. Te mando un beso y te veo el siguiente miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.